Hola, hola, ¿cómo va? Yo, Tonieli, ¿no? ¿Cómo va la vida? Estamos en comisión. Estamos en Diputado TV. Título, vamos y venimos. Dale. Bueno, el tema es la Comisión de Transporte, porque se va a reunir este martes, es decir, mañana. Hoy es 27 lunes, pero mañana es 28 de abril, y será a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para avanzar con otros análisis. Dale. Algunos se preguntan cómo será la presentación de Manuel Adorni el próximo miércoles, incluso con el presidente de la República, Milei, en el recinto. Les recuerdo que el jefe de gabinete va a presentarse el 29 de abril y será su primer informe de gestión. Un tema, una preocupación, familiares de fallecidos por fentanilo. Lo que están impulsando es un proyecto. ¿Para qué? Y se habla de trazabilidad de medicamentos. Y lo que se busca es garantizar la seguridad farmacológica y así evitar el desvío de sustancias peligrosas al mercado paralelo o mercado negro. A propósito o a partir, el régimen especial de control de Propofol. Ahí está, y la ven en pantalla, la diputada nacional Silvana Giudice, que ha presentado un proyecto de ley en este sentido. Vamos y venimos. Bueno, él es Antonio Riccobene. ¿Cómo le va, Horacio Bon? Inolvidable. Un Bueno, momento qué único bueno. de mi vida. ¿La suya? Bien. Llevándola. Arrancando la semana. Llevándola. No puedo hacerlo ni de vuelta, no, Braslaski, no. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? Bien. Llevándola. ¿Llevándola qué significa? No entiendo. No, y adaptándome al frío, Horacio. ¿Cuántos años tiene usted? 29. Bueno. ¿Duerme con pijama, sin pijama? No. ¿Con camiseta? ¿Con medias? En calzoncillos. ¿Frazada, sin nada más. frazada? Frazada. ¿Una? Una. Por ahora una. Esperemos Bien. que ¿Duerme solo o duerme acompañado? duermo solo. ¿Y tiene frío? Y me da frío por la noche. ¿Hay una ventana cerca? Normal. O sea, ¿Qué es todo normal? No entiendo lo que dice este hombre. hay una Bueno, ventana en la habitación que está cerrada y bajo la persiana para que entre lo menos posible el frío. ¿El frío o la luz? No, el frío. ¿Qué le molesta más, el frío o la luz? El frío. ¿Usted puede dormir a las 10 de la mañana? Sí. Sí. Con luz puedo dormir hasta Sin cualquier luz. hora. Sí. ¿Se pone gorro, ¿Para dormir? por ejemplo? No. Para no dormir tampoco, por lo general no uso gorro. Interesante. Tengo el pelo corto, pero no. Nunca presté atención. Bueno, es mi Riccobene. cabellera. ¿Y qué trajo hoy para Comisión y Diputado TV? Un Bueno, título. vamos a hablar un poco del proyecto del financiamiento universitario, esta iniciativa del gobierno que busca contrarrestar a la ley sancionada, pero no implementada. Un dato de hoy por la mañana. Hubo fuego, logró apagarse en el patio interno de la Facultad de Ciencias Sociales en Buenos Aires. La semana anterior hubo elecciones, ganar, perder, y un sospechoso fuego que apareció en un recontrapatio. En fin, ¿cómo se llamaba aquel? Me estás dando una noticia, yo soy profe ahí en sociales. Claro. No Después estaba al tanto. consultar Me a voy algún colega sí, o algún sí. alumno. Iba a permanecer cerrada la facultad hasta la 1, 2 de la tarde. Yo soy exalumno de ahí. Por suerte lograron... No fuiste alumno mío, Tony. No. No elegiste mi curso. No, pero me acuerdo que lo vi, creo que debe haber sido por una cuestión de horarios, pero Usted quería conocerlo ahora. yo quería conocerlo a Braslaski. Imagínate. Y Creo ahora que- que lo conoce, ¿qué le quiere Igual preguntar a hay paro Braslaski? esta semana, ¿no? Sí, Hay paro sí. en la universidad, hay que ver cómo está la facultad. Pero... Es todo un lío. ¿Qué le preguntaría a Braslaski, profesor, naturalmente? ¿Qué le preguntaría? No, ¿Qué ¿cómo? pregunta quedó pendiente a ese profesor? Pero yo no lo tuve como profesor. Pero lo, ahí lo tiene. conocí como compañero en la sala. No, pero ¿cómo se da ese intercambio cuando alguien con el que trabajás es alumno tuyo? A mí me pasó, ¿eh? Me imagino. A mí también me pasó con varios periodistas con los que trabajaba que eran docentes míos. Sí. Y después pasás a ser un compañero. Claro. Digo. Yo te digo una Yo cosa. les tengo mucho cariño y respeto particularmente. Uno es Daniel Santoro, Ah, mira. fue profesor mío en la UBA, en comunicación, y el otro Atilio Bleta. Ah, Tuvimos 7 años juntos, uno al lado del otro en Casa Rosada, ambos acreditados. Conozco Atilio ambos, Bleta le he mando un cariño trabajado desde acá y a ambos. Santoro desde allá.
Claro. Hemos trabajado muchos años juntos con ambos. Y Silvia Mercado fue mi docente. Mirá, Sí, también. La querida Silvia Mercado, que después trabajé con ella. claro. Sí, sí. No, yo ahora Sucede, no lo sucede. tuve de docente, tuve otros grandes periodistas de docentes. Hablando de ser docencia, y no voy a hablar de financiamiento y todas esas cosas, hablando de hacer docencia, hubo un momento en el Parlamento donde, sobre todo cuando arrancó la democracia, y Alfonsín trajo de la mano a hombres que incluso eran mayores que el propio Alfonsín, estamos hablando de los 84 y demás, y eran maestros cada uno en una política que hoy, qué sé yo, está desnaturalizada en las referencias, sobre todo piramidales, ¿no? No por casualidad, por ejemplo, presidió esta Cámara Pugliese. Es decir, hombres que tenían otra trayectoria histórica, política, hoy, qué sé yo, bienvenida también una nueva generación política, ¿no es cierto? Hay una juventud muy interesante, porque incluso en esas trenzas que había en los partidos tradicionales, peronismo, radicalismo, bla, 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 la juventud no tenía. Bueno, vos hablabas de la universidad. ¿Cuánto tiempo Franja Morada dominó las elecciones? Era dominante y victoriosa en las universidades, en la primera etapa de la democracia. Por un nombre que después terminó, hoy que está tan de moda, aparece la actividad pública y la actividad privada, que el departamento, no departamento, ¿cómo se llamaba? Fallecido ya, que fue rector de la UBA. Karl Shuberov. Shuberov después terminó con departamentos en Miami, sospechado, y había hecho toda una gestión, muy buena gestión, y dominaba incluso Franja Morada. Terminó desbarrancando por un poquito de esas historias. Es Claro. cierto, Shuberov, SH. Bueno, muchachos, hoy entonces, análisis, presentación. ¿Cómo se está preparando la Cámara para recibir a Adorni? ¿Qué significa que se prepara la Cámara? Bueno, hoy se confirmó justamente la convocatoria a esa sesión especial para recibir al jefe de gabinete con su informe, según prevé la Constitución, 10:30 del miércoles, pero más allá del aspecto formal, está el condimento político, que es la ya anunciada presencia del jefe de gabinete ¿Y dónde va a estar el en presidente? la ¿En un coyuntura balcón? que está atravesando, ¿no? ¿En un balcón va a estar? No. En un palco. Acá no se dice balcón, ¿en un palco? ¿Quién? ¿El presidente? El presidente. Es probable. Es una situación inédita también, Bueno, pues el ¿no? presidente un día abrió las sesiones Sí, va a fuera estar. del Congreso, digo. Sí, No, tiene- se supone va a el- estar en algún palco, ¿no? Sí, en algún ese es el palco. antecedente, ¿no? En esa sesión preparatoria donde juraron los diputados que Claro. fueron electos en 2025, en Digo, diciembre del año pasado. En esto de la regla de juego. Sí, claro. Impone con su personalidad y después, qué sé yo. Claro. Se llevará la marca también, ¿no? De un Adorni que llega bastante golpeado. Algo parecido. Bueno, eso es el eje central. Me gusta eso, se llevará la marca. Y la figura que esté central del me presidente gusta. también va a ser uno de los títulos más importantes Sí, de claro, sí, de la jornada. obviamente. Estaba pensando en estas exposiciones. El que vino mucho acá fue Peña cuando estaba al lado de Macri. Vino mucho Peña y Capitanich, fueron los dos jefes de Y gabinete que Capitanich. más veces vinieron. Y el anterior a Adorni, Franco vino también. Vino una recordada exposición en el Senado que él se levantó. Él se levantó. Se levantó y se fue. Se cansó, se hartó. Atención que Se molestó. no ocurra lo mismo con Adorni. Ah. Recordemos que empiezan a preguntar los bloques con menor cantidad de participantes, así eso prevé Ese que libreto ya está anotado, digo, los que están anotados, ya están anotados. Sí. se termina, no va a haber reunión de labor parlamentaria, pero mire qué dato, siempre qué se termina de Poniéndose de acuerdo. se termina de definir que van de menor a mayor las preguntas por bloque. A lo que puede llegar a ocurrir, nadie descarta que Manuel Adorni se sienta agredido Claro. verbalmente, Se ofenda, se levanta y se va. como le pasó en su momento a Guillermo Francos, y se Y se vaya. va. Uno no cree que a Adorni, No, que no tanto creo. le gusta chicanear periodistas, No creo. ir y volver, que es rápido en el uso de la lengua para contestar, se pueda llegar No a creo. ofender por algún tipo creo. de suspicacias dentro del Parlamento. Vamos a ver qué ocurre, nadie lo descarta.
Bueno, ese es un tema central. Otro tema central, digo, ¿hay sesión en algún momento? ¿Habrá sesión en algún momento? Bueno, y esperamos para la primera semana de mayo, si es que... Ya está, la semana que viene. Si es que sí, si es que hay sesión por el tema de hojarasca, primera o segunda semana de mayo. Sí, yo digo, igual el viernes 30, hay una marcha de la CGT, ¿todavía sigue el tema de la marcha de la CGT? Sí, es la marcha por el Día del Trabajador y por el aniversario de la muerte del Papa Francisco. Ah, ambas cosas. Sí, ambas está convocada con esa agenda. Y el primero es feriado, claro. Primero es el feriado. Yo digo, estaba pensando en estos paros, movilizaciones de la CGT. Siempre eligen Boulevard, ¿no? Boulevard. No, me quedé pensando también en el Papa Francisco. ¿Y van a hacer un homenaje a Francisco? Sí, la marcha está... hay homenajes, viene habiendo homenajes a Francisco, claro. Pero ayer en el caso de la marcha de la CGT está... Ayer intenté hablar con Alicia Barrios. Me dijo, ahora se lo dejamos para después, qué sé yo, porque estaba en una misa muy importante. Por supuesto que a un año... La iglesia viene haciendo varias actividades. ¿Cómo no vas a recordar a ese hombre que marcó la cancha? Bueno, y este gran recital electrónico en Plaza de Mayo, ¿no? Claro. No tiene nada que ver, pero puede ser. Yo recuerdo, porque ayer decía, no, sobre todo las nuevas generaciones, ayer con el pibe Colapinto, qué sé yo, nunca habían visto las nuevas generaciones tanta gente concentrada en ese espacio de Palermo. Estamos hablando para acontecimiento, no solo porque cantó Pavarotti. Cuando vino Juan Pablo II, en plena guerra de Malvinas, esa radiación de calles explotaba. Después fue a Vélez, fue acá, allá, qué sé yo. Pero vamos a... muy bien, muy bien. Vamos a hacer el tape. Tranquilo, ¿y de qué habla don Trota? Bueno, nosotros entrevistamos a Trota. Opina sobre pymes y cuando regresemos, un reportaje, esos que a vos te gustan. Vamos y venimos. Dale. Lamentablemente se exterioriza las peores consecuencias desde nuestra mirada un modelo económico que implica, por un lado, a partir del ancla de ingreso salarial que despliega el gobierno, una caída del consumo, ¿no? Caída del consumo que ha sido carta de presentación de estos 2 años. Y eso se acompaña por la apertura de la economía. Y eso golpea fuertemente en todos los sectores productivos de Argentina, principalmente las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y por eso podemos ver con claridad lo que es el marco, por un lado, de precarización laboral, por el otro lado, de crecimiento de la desocupación, de destrucción de empleo, principalmente de calidad. Más de 200.000 puestos de trabajo del sector privado formal se han destruido en la gestión de Javier Milei y se han destruido más de 20.000 empresas. Digo, una empresa por hora se destruye en la Argentina y eso es un dato objetivo de información producida por las áreas del gobierno nacional. Y frente a eso, nosotros creemos que tiene que haber una fuerte discusión de qué medidas urgentes hay que tomar para los distintos sectores de la economía, que con la apertura celebrada por muchos del gobierno de nuestra economía, estamos perdiendo toda nuestra matriz productiva porque el 2025 tiene una particularidad que no se da en 30 años en la Argentina. Se expandió la economía, o sea, creció el Producto Bruto Interno principalmente por el sector financiero, sector agropecuario, energía y minería, ¿no? Pero energía y minería, por ejemplo, a pesar de ser quizás las dos áreas más dinámicas que tiene la economía argentina, destruyeron empleo. Creció la economía, pero es la primera vez que en 30 años que la economía creciendo se destruye empleo. Entonces eso creo que demanda la necesidad de una respuesta concreta y que hay que construir consensos en el Congreso Nacional para medidas urgentes vinculadas al acceso al crédito, para poder enfrentar deudas que vienen postergando las pequeñas y medianas empresas, aspectos fiscales, la interrupción de ciertas ejecuciones, ¿no? Y al mismo tiempo insumos que le permitan un marco de protección estratégica inteligente de ciertos sectores de la economía. Bueno, aquí estamos, estamos en comisión, estamos con el diputado TV. Le vamos a dar la bienvenida a la diputada Silvana Giudice. Buena mañana siempre. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias. están? Bien, Buenas ¿usted? tardes. Bien. ¿Cómo la atiende el otoño? Ay, hace frío, no me gusta el frío. ¿No le gusta? ¿Se abriga mucho para dormir usted? No,
pero me No. abrigo para salir, sí. ¿Y tiene árboles y hojarascas? Sí, ayer fue mucho viento. Uf, qué montón. Y salió a hacer Sí. cosas cotidianas. Sí, por supuesto. Y se atajó. Los domingos, familia. Claro. Está bueno eso, ¿no? Sí, por Uno supuesto. se reencuentra con cosas verdaderas. Ujú. Hablando de otras historias y de cuidarnos, uno piensa en los más cercanos Ujú. y en comunidad. Cuando yo leí régimen especial de control de Propofol, ¿me puede explicar de qué se trata, por favor? Bueno, esto tiene que ver con los medicamentos riesgosos. Tuvimos el año pasado una lamentable situación que costó 114 vidas por la aplicación de fentanilo. Está vinculado, por eso me gusta arrancar un poco poniendo en contexto. Claro. Nosotros aquí en el Congreso trabajamos para crear una comisión investigadora. Esa comisión investigadora terminó el año pasado con un dictamen unánime para señalar la importancia que tiene abocarse a mejorar la trazabilidad de estos medicamentos. ¿Y qué significa El eso? fentanilo es un opioide. El Sí. fentanilo está catalogado como medicamento riesgoso y además está en la mesa de trazabilidad que tiene el Ministerio de Seguridad con la aduana, porque el desvío de fentanilo para droga recreativa se viene dando en Droga todo el mundo. recreativa. Exacto. Ah. Fíjense que el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos, digamos que más consumen esta droga, uno ve esas imágenes en la calle de gente realmente en condiciones Destruidas. deplorables, destruidas, porque justamente el fentanilo provoca eso. En la Argentina nos enteramos y tomó conocimiento el fentanilo porque uno de los laboratorios, que por otra parte, les digo, estos delincuentes de ese laboratorio HBL Pharma hoy están de vuelta en una indagatoria. Porque ¿Están presos? Están presos, gracias a Dios, y hoy están siendo indagados nuevamente Ah, mirá. porque se contaminó en la cadena de fabricación ampollas que fueron distribuidas a el sistema público y privado hospitalario. Esto fue un caso que nos pone mucho en alerta y dijimos, bueno, tenemos que trabajar, además de en la comisión investigadora, en la trazabilidad completa del fentanilo. ¿Cuál es la trazabilidad completa? Ver por dónde ingresa al país, porque Claro. no se fabrica el fentanilo, uno importa fentanilo, cómo se trabaja en el sistema de droguerías y de laboratorios y cómo se distribuye. La cadena de trazabilidad llegaba únicamente hasta el hospital. De dentro del hospital hasta el brazo del paciente, lo que yo llamo la trazabilidad de última milla, no estaba registrado. Y lo que descubrimos junto con los familiares de las víctimas mirá. que murieron por el fentanilo contaminado o adulterado es que muy pocas instituciones escriben en la historia clínica del paciente qué lote recibió en el momento. Claro, fíjense que el fentanilo y lo mismo el propofol se utiliza en condiciones de riesgo de vida y bueno, los médicos están, por supuesto, tratando de salvar una vida Claro. y después tiene que haber todo un sistema de seguridad dentro de la institución. Algunos hospitales, muy pocos en el país lo tienen, la mayoría no. Ahora pasa lo del propofol. ¿Y por qué lo vinculo? Porque el uso del propofol se da junto con el uso de fentanilo. De hecho, las dos muertes mirá. que se sucedieron el mes pasado, del anestesista y del enfermero que murieron en condiciones sospechosas y aparentemente por propofol, fueron por los desvíos hospitalarios que se dan en Me las imagino ampollas que de esos propofol. desvíos no son inocentes. No, en general esos desvíos tienen que ver con personal de la salud, como ha pasado en este caso, hay dos residentes, dos chicas residentes de anestesistas que sustraían el propofol del hospital italiano, aparentemente es lo que se está investigando la causa, y también enfermeros que trabajaban en el Mirá, hospital oh. Ricardo Gutiérrez. Entonces, cuando fuimos a mirar la normativa específica del propofol, nos dimos cuenta que no es como el fentanilo, digamos, es distinto y es mucho más riesgoso, porque el fentanilo tiene una manera de contrarrestarse. Hay como un antídoto, vamos Y a este decirlo propofol no. hay que decirlo en estos términos no médicos, pero Claro. tiene una manera de contrarrestarse una vez que ingresa el sistema circulatorio. El propofol no. Mirá. El propofol mata directamente. La única manera Mata. de que pase la dosis es oxigenando. ¿Por qué? Si ustedes ven en estos dos casos de que se sucedieron el mes pasado, hablan de ambucear.
Ambucear, ¿qué significa No tengo la menor idea. en la terminología médica? Yo tampoco, pero estuve investigando. A ver, enséñanos. Es esa mascarilla que tiene como una gran bolsa que se aprieta Sí. y va ingresando oxígeno Claro. a la persona. Bueno, aparentemente en estas fiestas donde el propofol se usaba como droga recreativa junto con el fentanilo, había una persona designada en esa reunión a ambucear a los que veía que tenían problemas para respirar una vez que se pasaban de Uno que rosca. creía que la con el sabía todo y, propofol. y te sorprendés, pero Sí, sí, sí. a niveles extraordinarios. Sí. Bueno, ¿podemos preguntar otras cosas? Los Espera que colegas... termino con el propofol. Ah, sí, dale, ¿Cuál es entonces dale. el propósito de nuestro proyecto? Es que los sobrantes de propofol, como este no tiene la misma trazabilidad que el fentanilo es opiáceo, el propofol es anestésico, los sobrantes o el descarte de esas ampollas que se utilizan con el paciente también tengan un sistema de disposición control, final, porque claro. lo que se descubrió en muchos de los casos de propofol sustraído de las áreas prequirúrgicas o quirúrgicas es que los anestesistas, no digo los anestesistas acusando al gremio, sino que alguna persona vinculada al sistema de salud sacaba esos sobrantes de la ampolla y se los llevaba en otro frasquito. Ya que pibes. Bueno, abrimos el juego Bueno. agenda parlamentaria. Sí, no, diputada, preguntarte, creo que todos estamos con la mirada puesta en el miércoles, viene el jefe de gabinete, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, viene a ser el informe que corresponde por la Constitución. Espero, nosotros tenemos toda la vocación de que sea una sesión que transcurra dentro de los parámetros que marca la Constitución y el reglamento de nuestra Cámara para recibir y preguntar. Eso es lo más importante. Hay como 4.800 preguntas que ya fueron enviadas previamente. Él las va a responder. Y también sabemos, por supuesto, que hay un interés específico en su situación y que seguramente él va a contestar sobre todos los puntos que le preguntan. A eso se le suma también lo que ha circulado que vendría el presidente de la República también. Bueno, es algo novedoso. Ustedes vieron que la otra vez también estuvo el presidente en los palcos. Yo creo que es la primera vez que veo un presidente en los palcos de visita y hasta ahora no sabemos si va a pasar o no, pero digamos, ahí está circulando. Seguramente van a venir los ministros a acompañar al jefe de gabinete. Y le quería preguntar también por la situación del jefe de gabinete, cómo espera que lo reciba este Congreso, donde han intentado, bueno, tratar distintas interpelaciones a su persona, que sabemos que la interpelación es distinta a una exposición de gestión, porque, bueno, puede haber una ida y vuelta. ¿Esperan que sea una sesión complicada, una sesión tensa, o cómo lo están trabajando desde el oficialismo? Miren, son partes del reglamento distintos, pero la verdad es que el jefe de gabinete, tanto en una interpelación como en una moción de censura, que es lo que están planteando, el procedimiento comienza por un jefe de gabinete dando la cara ante el Pleno de Diputados, 257 diputados y el jefe de gabinete. Eso va a suceder mañana. Depende de cómo la oposición vaya priorizando el esquema de preguntas en el tiempo que les queda para las preguntas, se podrá aprovechar o no. Pero yo creo que principalmente es importante que venga y dé la cara. Tal cual. ¿No? Entonces Tal digo, cual. siempre hemos dicho, hubo en otras administraciones jefes de gabinete que ni aparecieron por el recinto. Entonces, este es uno de los procedimientos para dialogar. Vos decías, pueden preguntar. En la reunión de informes que va a ser el miércoles también pueden preguntar. Ahí va. El tema es en qué manera se pregunta y a qué nos estarán llevando, porque las últimas reuniones, cuando uno ve que se desconectan los micrófonos o se traen cadenas arriba de la presidencia, es muy difícil que en ese contexto pueda transcurrir una sesión, menos con la presencia del jefe de gabinete. Espero que eso no pase y que puedan preguntar en el momento en que los bloques tienen el tiempo para preguntar. Hay declaraciones suyas vinculadas con esta contramarcha de la reforma laboral. Hubo la apelación, la Cámara dijo que no. ¿Tiene una opinión? Estamos en víspera del Día del Trabajador y todas esas Creo que es historias. muy importante que la Cámara haya dictado esta sentencia. Primero para demostrar que lo que decíamos cuando sancionamos la reforma no es inconstitucional. Se ha trabajado con todos los sectores y se ha trabajado mucho en el esquema jurídico, con lo cual esa es la primera noticia. La segunda noticia es que está muy bien que la discusión exceda al fuero laboral de la capital federal. Claro.
Porque si no, vamos a estar toda la vida diciendo que es un fuero, que no funciona, que es arbitrario, que fija multas millonarias, que hay una industria del juicio, vamos a decirlo todo desde la recuperación de la democracia hasta ahora, lo vamos a sostener y no estaríamos haciendo nada para cambiarlo. Entonces, que haya intervenido la segunda instancia me parece que es muy importante. Yo, volviendo al tema Adorni, diputada, vos has trabajado temas de anticorrupción, temas de ética pública. ¿Cuál es tu mirada del caso Adorni, que es tan controversial? Las explicaciones las dio Adorni, pero además hay una causa vigente que acelera y va muy rápido. Y yo creo que está muy bien que eso pase. Digamos, nunca vi en tiempo real la exposición de cuestiones tan íntimas de un funcionario denunciado o demandado por corrupción. Pero las explicaciones que dio Adorni, ¿le alcanzaron más allá de la cuestión judicial? ¿De qué manera me preguntás? ¿Lo político, lo mediático, lo judicial? Digamos, son No, tres no, caminos distintos. En lo político. Bueno, en lo político vienen el miércoles a dar esas explicaciones. Yo creo que las primeras explicaciones no fueron suficientes. Él mismo lo dijo, lo explicó, lo dijo, digamos, en esa entrevista. Y creo que ahora tiene la oportunidad de profundizar todo esto que él sostiene respecto a cómo fue la evolución de su patrimonio. Ahora, también convengamos que uno está acostumbrado a cuestiones de corrupción, bolso por los conventos, estancias, acumulación de patrimonio, muertes, como el exsecretario del presidente Néstor Kirchner, que terminó asesinado en Fabián Gutiérrez en Calafate. Entonces uno dice que esos niveles de corrupción que tuvo la Argentina, bueno, no lo podés comparar con la compra de un departamento o una modificación. Ahora, no, es más moral, parece. Bueno, yo creo que ahí hay que prestar atención a lo que determine la justicia y en el momento en que venga el miércoles a diputados, escuchar todas las precisiones que tenga para hacer sobre su situación. Bueno, no quiero agradecerle solamente, sino también acompañarlo de los colegas de Prensario que le distinguieron. Ah, sí, fue muy Muy lindo. bien. Muy lindo. La verdad es que aprecio mucho a José. Hemos trabajado con ellos, con los dos. Di Mauro también, y bueno, hace muchísimos años en el tema parlamentario y en el tema periodístico. Y creo que no sé, en estos 3 mandatos debe ser el 5º o 6º premio. Bueno, pero esta porque vez, además de quererse, reconoce su trabajo. Esto me pareció también importante porque es un reconocimiento al trabajo parlamentario de todos los bloques. Es plural, es un momento para encontrarnos y un momento también para destacar a los periodistas. De hecho, el jefe de prensa de mi despacho también ganó el premio. Y está bien eso. Como jefe de prensa. Así que para nosotros fue muy importante este año. Es un congreso distinto, es un congreso mucho más agonal y hostil que el que dejé en el último mandato, pero bueno, nosotros siempre con la misma vocación de ¿Cuándo había sido trabajar. su último mandato? Hasta el 2011. Yo estuve del 2003 al 2007 y renové del 2007 al 2011. Pleno Grupo A, Ley de Medios, Resolución 125. No estoy diciendo que era un trabajo fácil o tranquilo, también era complicado, pero ahora, digamos, es mucho más difícil la construcción de un consenso. Recién hablaba del trabajo en prensa también. Le quería preguntar, porque usted fue una de las pocas diputadas libertarias que habló respecto de lo que pasó en Casa Rosada con las acreditaciones que se suspendieron. No sé si por falta de comprensión de texto de mi parte, que no lo destaco, que no lo descarto, no terminé de entender su mensaje. Que la sala de periodistas no debe cerrarse. Y que creo que, digamos, se está trabajando para la reapertura. Totalmente. Aquí hubo una filtración de una vulnerabilidad supuestamente de seguridad. Se está trabajando dentro de la Casa Rosada con la Casa Militar para que eso se resuelva, pero la sala de periodistas... Para mí, yo no concibo la democracia desde el 83, ustedes señalaban lo del 83, sin acceso a la información pública o sin medios de comunicación y periodistas independientes. Pero también entiendo los desafíos crecientes de seguridad que se tienen en todos los gobiernos, ¿no? Creo que lo de Trump de ayer también deja claro que hay determinadas
cuestiones que uno las trata de prever, pero si fallan los sistemas, bueno, fallan. Te digo un montón de gracias. Buena vida para ustedes. No, para ustedes. Adiós. Buena vida. Adiós. No te vayas. Ida y vuelta y ya venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Bueno, aquí estamos, nos reencontramos en comisión. Discúlpeme, Ari, cuando usted logre la comunicación con Neuquén... maravilloso. Vamos a Neuquén, por favor. Hola, hola, ¿cómo va? Ella es la diputada Maureira. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Horacio? Tanto tiempo. Acá estamos. ¿Cómo está su ya vida? en territorio. ¿Bien? Oh, no te cuento, te daría envidia. Bien, Bueno, es muy bien, interesante. trabajando como siempre. ¿Cómo está Neuquén? Sí, trabajando como siempre. ¿Cómo está Neuquén? Hermoso. Hermoso. Claro. Con un crecimiento increíble, Claro. exponencial, Claro. eficiente, ordenado, como me gusta verlo. Realmente muy lindo y espero que sigamos siendo un ejemplo y un modelo. Yo sé que hay muchas cosas para cambiar todavía, pero bueno, todo depende también de las iniciativas que tengan los gobiernos. Y acá estamos en esa lucha. Digo, para aquellos de otras décadas, en Bonn, por ejemplo, uno conocía movimientos y partidos tradicionales en la Argentina, en Neuquén ni hablar, ¿no es cierto? El movimiento popular neuquino con los zapaques. Pero vos has abierto un espacio y un protagonismo y un compromiso muy particular. ¿En qué te caracterizás políticamente para decir, yo acá estoy? Contame. Es cierto, hay una política de transformación, si no, ni loca me hubiera incluido a hacer política como la estoy haciendo. Yo tengo 36 años de periodismo, Claro. casi siempre en televisión, radio y televisión, pero mucho más en tele que en radio. Entonces había una transformación necesaria y yo quería dar ese paso. A mis 17 años ya andaba en la universidad enfocada en nuevos partidos, en alternativas y con muchas ganas de poder hacer política. Sin embargo, me dediqué de lleno al periodismo y la dejé de lado, pero siempre observé con ojos muy críticos la política en mi país y en el resto del mundo. Y cuando tuve la posibilidad, porque este gobernador me convoca, yo elegí acompañarlo porque vi que las cosas que estaba haciendo eran las que yo pretendía también ver desde hace tiempo. La transformación, el orden, la disciplina, los valores sobre todo. Cosa que, bueno, en Argentina hemos visto que durante años también se han perdido. Y busco una política de transformación. Tal cual. Por eso estoy haciendo esto. Ahí me acaba de contar nuestro productor Ari
que tuviste la oportunidad de viajar a Estados Unidos y esa reunión que ha dado para hablar. Contanos de qué se trata. Fabuloso, acompañando a AmCham, una empresa, bien, una organización con más de 100 años de aportes a lo que significa el mundo bilateral, ¿no?, de Argentina respecto de otras miradas internacionales. Y fuimos un grupo de 4 diputados, 2 senadores, integrantes del Poder Ejecutivo, una vicegobernadora también y de algunas otras áreas de gobierno. La verdad que fue excelente. En la calidad humana, lo principal, la organización, nada para decirles en contra, que sigan así y sigan aprovechando estas buenas posibilidades que nos dan de poder llegar nada más ni nada menos que a Washington. Escuchar qué es lo que está pasando justamente en el país que le ha abierto las posibilidades a Argentina de poder establecer conexiones con el mundo, ¿no? Y darnos cuenta de cómo nos posicionamos. A mí me pasó algo muy especial. Yo en momentos sentí como que tenía hasta un trato preferencial por ser la diputada de Neuquén, porque muchos me catalogaban como la diputada de Vaca Muerta. Y tratando de darles a entender qué es, ¿no es cierto?, lo que nosotros pretendemos a través de Vaca Muerta. No es simplemente un lugar donde aparecen las cosas mágicamente sin poder hacer nada. Necesitamos de la planificación, tanto del público como del privado, y necesitamos enfocarnos en una transformación junto al gobierno nacional también. Así que feliz de lo que pude escuchar, de las inversiones que van a llegar y del apoyo extranjero que tenemos hacia esta provincia. Perfecto. Mira, aquí los colegas que me acompañan, tanto Antonio Ricovene como Guido Braslaki, tienen un par de preguntas. Antonio, por favor. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Recién hablaba de cómo la convocó a usted a sumarse al proyecto político de su gobernador, esta necesidad de transformar. Y bueno, esa misma necesidad también la empujó a acompañar varios de los proyectos del oficialismo. Quería preguntarle cómo está ahora la relación política entre la neuquinidad y la Libertad Avanza a nivel general, pero también acá dentro de la Cámara de Diputados, donde vemos que todavía el gobierno no puede volver a convocar a una sesión especial. Nosotros no tenemos en principio una mala relación. Yo no la tengo con nadie, ni espero tenerla tampoco con nadie. ¿Una qué? Perdón, no entendí. Mala relación. En principio, soy una persona de mucho diálogo con la que pueden hablar oficialismo y oposición. En ese sentido, soy muy abierta al diálogo y a la escucha permanente. Estoy formada dentro digamos, de ese ámbito y con esas características. Pero bueno, muchos sí nos dicen 2x3, están muy cerca del gobierno, pero en realidad nosotros lo que estamos haciendo es un buen trabajo en conjunto para poder sortear muchos escollos que han quedado en nuestra Argentina. Entonces, estas transformaciones, yo sé que no se pueden dar de un día para el otro. Toda transformación es profunda, es compleja, nos va a llevar tiempo. Y predico, ¿sabés qué? Algo muy fuerte, que es una política humanizada también. Que estemos observando qué es lo que pasa con la gente, esa relación que necesitamos también con la gente para que vuelva a creer en la política, porque en definitiva eso es lo que a mí me hace poder estar también en esa banca, ocuparla con tanto orgullo y con tanta responsabilidad como lo estoy haciendo. Yo estoy solita, como muchos dicen, es un monobloque, pero se pueden hacer cosas maravillosas estando sola también. Sin duda. Saber dialogar y hay que saber escuchar. Sin duda. Braslaki, por favor. Sí. Diputada, mencionabas recién que en Estados Unidos te decían te veían como la diputada de Vaca Muerta. Hoy, Vaca Muerta, ser de Neuquén, estar en la posición que ocupas, ¿hay un diferencial que antes no se percibía de la misma manera? Puede ser que sí. Si vos haces una lectura, nosotros es la primera vez que llegamos al gobierno, es decir, al Congreso en sí, ¿no? Porque la neuquinidad no tenía representación. La neuquinidad es una alianza que se conformó para poder acompañar a Rolando Figueroa en el 2023, llegó a través de esa gran alianza y ese gran espacio tan pluralista, y es ahora en las elecciones de medio término pasadas que también impulsa 2 candidaturas, como fueron las nuestras, la de Julieta Corrosa en Senado y la mía en diputados. Es decir, nosotros tenemos
un gran apoyo, si uno lo observa desde ese punto de vista gubernamental, porque somos las referentes del gobierno en este momento en el Congreso. Pero hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar para hacer valer, por supuesto, lo que es la provincia también y lo que está haciendo este gobierno hoy aquí en la provincia de Neuquén. Si por ahí contesté tu pregunta, avísame, si no... No, sí, esa seguramente era la idea. Para entender. Sí, esa es la idea. Te decimos muchas gracias, te deseamos buena vida y buena gestión, ¿eh? Y estaremos atentos y sabés que Diputado TV también es tu casa. Muchas gracias. Gracias porque lo sé. Pronto los voy a ir a visitar, tengo muchas ganas de verlos más de cerca. Y por supuesto también tienen las puertas abiertas de mi bloque cuando necesitan. Les mando un gran abrazo. Gracias, Karina, muchísimas gracias. Vale. Bueno, a ver, Ari, estamos en 45 y tenemos un programa muy interesante. Vamos con las placas de Guido y luego cerramos con el querido Adolfo. Dale. Tuyo, bueno. Guido. Tuti. Vamos con las placas. Suerte para mí. ¿Quién va? Guido. Dale, Beta. ¿Quién digan? Vamos, bueno, meta. Agenda mañana, entonces, voy rápido, Horacio, porque sé que los tiempos están tiranos ahora. Nos quedó poquito. Mañana se reúne la Comisión de Transportes que preside Jorge Rizotti de la UCR. Está convocada a las 14 horas. ¿Qué te dije? Y para iniciar el estudio, así dice la citación, de diversos proyectos de ley. Trajimos prácticamente todos ellos, vamos a mencionarlos rápidamente. Uno es el proyecto de la diputada radical Karina Banfi de cambiarle el nombre del Aeropuerto Internacional de Ezeiza de ministro Pistarini a presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Polémico, podemos anticipar que va a ser polémico. Estaba repasando, no sabemos mucho de Pistarini. Yo me puse a estudiarlo ahora el tema. Pistarini fue un militar que le dio mucho impulso al aeropuerto de Ezeiza. Le decían el hacedor. Fue ministro de Obras Públicas desde los años 40, desde el gobierno que derrocó al presidente Castillo, el golpe de Estado del 43. Y después era cercano a Perón, que lo nombra ministro de Obras Públicas todo el primer gobierno de Perón, el ministro Juan Pistarini. Un militar industrialista, criticado por la diputada Banfi, le destaca esto de que él tenía algunas simpatías, había viajado a Alemania y había estado en actividades en ese momento con el nazismo, no había hecho el saludo nazi, tenía amigos, tenía algunas simpatías, como tenía también simpatías por él, dije, aquel proceso que da el golpe en el año 43, del cual Perón también formó parte, ese grupo de militares, ¿no?, nucleados en el GOU. Bueno, Pistarini, un personaje muy importante, le decían el hacedor, y fue ministro de Obras Públicas durante muchos años. Y después estuvo en la cárcel en el 55, después del golpe contra Perón. Estuvo en Ushuaia con otros prominentes presos del peronismo y muere un año después en el hospital militar, perseguido. Bueno, va a ser polémico, pero Karina Banfi le quiere cambiar el nombre del aeropuerto de Ezeiza. ¿Tengo tiempo para seguir con los otros proyectos de mañana? No. ¿No? No, quería intervenir en algo cortito. El aeropuerto de Mar del Plata lleva el nombre de Piazzolla. El aeropuerto de Río lleva el nombre de Jobim, gran compositor. ¿Podríamos ya dejar un poco la política y que la cultura forme parte también de nuestras identidades, ¿no? Digo, en vez de Juan, Pedro, María. Sí, siempre es algo que está... No me quiero equivocar, ¿el de Chile no es Pablo Neruda? No me quiero equivocar. No te lo podría decir con precisión. Bueno, Sí. ¿algo más? No, y la reunión, perdón, algo Sí. para agregar a lo que decía compañero Braslavsky.
es en un momento importante para el mundo del transporte, donde están las distintas gremiales, tanto empresariales como de trabajadores, pidiendo aumentos a todo lo que se pueda. Tal cual. Por el aumento del combustible, por el aumento de los salarios, por el aumento del boleto también. Entonces, vamos a ver si de ahí, de la reunión de mañana, puede salir la convocatoria de algún funcionario. Es un buen dato. Hay Dígame, 3 o 4 proyectos más, Horacio, te los dejo para la próxima, lo contamos, pero están interesantes. Claro, yo lo creo. En este par de minutos queda ahí Donari. Los que estamos aquí, y seguramente vos o no, yo te voy a decir un nombre. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de Adolfo Aristarain. Enorme, gigante, ahí lo tenés. Gigante, director cinematográfico argentino. Ayer murió, pero vive él en películas inolvidables, como por ejemplo, Un lugar en el mundo, Martín H., Tiempo de revancha. Hoy hablaba con Axel Kuchevaski. Un lugar en el mundo, acabo de decirlo, claro, con Sacristani y Lupi y la Cecilia Roth. Un hombre que con convicciones, hay los últimos días de la víctima, toda la democracia arrancaba y Adolfo se la jugó. Hombre de mi barrio de infancia, Parque Chas, muy cerca de Villa Urquiza. Más, esa infancia él la llevó a una película que se llama Roma. Roma, que es el despertar de ese adolescente también. Pero no queríamos pasar de largo de ninguna manera, Adolfo. De ninguna manera. Te doy un abrazo donde estés y voy a reivindicar cada una de tus películas. Tiempo de revancha. Recién recordaba Guido. Extraordinaria. Extraordinaria. Donde ese Lupi, como dicen los chicos ahora cuando no anticipar el final, no la espolies. No. Tenés que verla. Ese hombre comprometido y en un final que es sorprendente. Tiempo de revancha. La revancha será reivindicar una vez más a don Adolfo Aristarain. Como dice el mundo del espectáculo, que hoy se fue de gira. Vamos y venimos. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994,
el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Claro, claro, claro. Bueno, nos estamos reencontrando en comisión, con queridos colegas. ¿Qué haces, Cábana? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos, Horacio. Con ¿Qué muchas... andamos? Me responden cada cosa genérica. ¿Qué es aquí andamos? ¿Me puede explicar? Aquí andamos. No, bueno, es un dicho popular para decir cómo está uno. Que está bien, está en actividad. Si se puede decir. Está vivo y en vertical. Sí, con sí, energía, exactamente. con sueños. Sí, ¿Ya con tienes la sueños, identidad del niño que van a hacer? Sí, tenemos la... Momento. Primero saludar a Dida. Hola, Por Dida. Pero no puedo hablar sin desconocerlo. Hola, Dida. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Del micrófono de quién, Tuti? ¿El mío? ¿Ya, Dida? Espera, ya te vamos a cambiar tu micrófono. Bien. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Cómo está usted? Un fenómeno. Para aquellos que a lo mejor no tienen la menor idea, nuestro querido colega Cábana, junto con la mujer que ama, van a ser padres próximamente. Lo había noticiado incluso en este espacio. Entonces, por eso le pregunté si habían hecho una ecografía para conocer la identidad de esa maravilla que viene gestándose. Sí, ¿Hicieron ecografía? Sí, un scan fetal. Espera. Menciona cosas que yo generacionalmente no sé lo que me está diciendo. ¿Volvemos? Volvemos. Adelante. Hicieron una ecografía, ya no se llama más. No, tiene un nombre técnico. Un poquito más técnico, complejo. Hicieron la ecografía. Sí. Con ese martillito le pasaron la panza en el vientre de la niña que está gestando. Exactamente. Y usted estaba ahí. Sí, yo estaba y ahí. había una pantalla. Muy grande, una LED. No, me superas. ¿Me entiende, director? Bueno, una LED. Sí. Y de pronto, primero escuchó los latidos. Sí, tremendo. No, es impresionante. ¿Usted ya había, con sus manos, había sentido los latidos? No, la verdad que no. Pero escuchó los latidos, porque ponen ahí, así es. Tac, tac, los latidos de lo que vienen haciendo. Que tiene 5 meses. Maravilloso. Y de pronto, además de llorar, de alegría, de abrazarse, de besarse, ¿es nene o nena? Un dato, le bajó la presión a mi mujer. En ¿Qué ese momento estaba pálida. Que hace muy poco también maravillosamente es padre y ha transitado ya este camino. Estoy compartiendo experiencias con Adida. Sí. Yo hablo desde el futuro y le voy contando lo que le va el Me encantó. Bueno, vamos. ¿Nene o nena? Nene, nomás. Nene. Sí. Ya tenemos el nombre y todo. ¿En serio? Sí. Ya lo teníamos planificado. ¿Lo podemos compartir el nombre? Sí, obviamente. ¿Es el homenaje a un tenista, puede ser? Tiene que ver con un tenista, sí. Bueno, a ver, vamos a conocer el nombre. Sí, ¿Qué nombre? Se va a llamar Juan Martín. Juan Martín. Juan Martín, sí. Por el tenista. Sí, es una referencia. Una referencia. ¿A los dos les gustó el nombre? ¿Quién sugirió el nombre? ¿Sabes que no me acuerdo, Horacio, cómo surgió el nombre? Pero Juan Martín. Pero dijimos varón. Bueno, ¿y Juan Martín ahí se había quedado quietito o eso de 5 meses empezaba a mover algo? No, bastante. ¿Estaba inquieto? Sí, estaba ahí ya entrenándose para entrar muy al campo. movedizo.
De hecho, en febrero tuvo también otra eco, y Carla, y ese momento no se dejó ver. Bueno, se supone que está en 5, que faltaría 4 y 5. Septiembre. Septiembre, sí, de Virgo. Muy bien. Que sea para bien. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Horacio, por favor. ¿Qué te pasó a vos cuando viste la primera ecografía también? Una emoción tremenda. Una emoción tremenda, es maravillosa. Bueno, la vida ahí latiendo. Sí, en la primera igual todavía no se termina de componer la figura. La primera. Es a poquito van... Ese ser vivo es maravilloso. Sí, obvio. Sí, ahora, Horacio, vos sabés que la tecnología es increíble. Cómo sí, primero hablaste del leto, esa cosa me asombró. Sí, no, impresionante, me llamó mucho la atención el scan fetal que... hace como una especie de zoom y empieza... No. Sí, y la doctora empieza a medir todas claro, tomar las medidas de cómo viene creciendo. Me encantó. No, bueno, increíble. que sea para bien. Bueno, muchas gracias. Hablando de tomar las medidas, vamos a hacer una radiografía hoy del Congreso. Por supuesto que uno de los ejes centrales será la convocatoria de jefe de gabinete Adorni el próximo miércoles. Sí. Se dice que con la presencia incluso del presidente de la República. El presidente y su hermana, que es la secretaria general de la presidencia. Bueno, cuenten algunos detalles para poder entrar en tema. Dale. Bueno, en principio que el ministro coordinador va a tener 1 hora para dar una exposición, va a dar un discurso. Luego de esa hora van a intervenir los distintos bloques en 3, si mal no me equivoco, Seba, va a haber una división de 3 bloques. Los bloques minoritarios van a poder ofrecer sus preguntas, al igual que los otros bloques que tienen una mayor representación parlamentaria. Y a partir de ahí, el jefe de gabinete va a tener minutos para contestar esas... Sí, son 20 minutos cada tanda de respuestas. Exactamente. Del jefe de gabinete respecto de oradores, ¿no? Va a haber una primera tanda de oradores de bloques menores. La segunda tanda pertenece a los legisladores nacionales de Innovación Federal, Fuerzas del Cambio y del Interbloque Unidos. Y para el final quedan los de Unión por la Patria. Ahí va a estar contestando Adorni por última vez durante el espacio de 20 minutos. Y va a haber un cierre político de Gabriel Bornoroni para coronar una sesión que va a ser corta, de 6 horas aproximadamente. Es lo que estipula y lo que se dispuso en una reunión a puertas cerradas que hubo días atrás entre Ignacio Levit, que es el secretario de Asuntos Estratégicos de la Casa Rosada, de Presidencia de la Nación, y Adrián Pagán, el secretario parlamentario de Presidencia de la Cámara de Diputados. Ahí diseñaron una suerte de formato corto para morigerar daños, ¿no? Teniendo en cuenta, espera que la oposición lo espere en el recinto con los colmillos bien afilados, ¿no? Tratando de sacar tajada de, bueno, un caso que sigue recibiendo la atención mediática y la atención judicial, que tiene que ver con los escándalos de supuesta corrupción o situación de crecimiento patrimonial no declarado supuestamente por el jefe de gabinete Manuel Adorni. Sí, totalmente. Vos sabés que hay 68 minutos, si mal no me equivoco, que van a tener los legisladores de Unión por la Patria, ¿no? Se espera justamente que sea el momento más tenso de la jornada parlamentaria, ¿no? Que los diputados peronistas apunten con muchas críticas y muchas preguntas sobre justamente la evolución patrimonial del jefe de gabinete, cómo financió determinados gastos que él consideró, bueno, privados y que tiene todos los elementos para probar en la justicia de que no hubo ningún ilícito. Es decir, vamos a tener una sesión bastante relevante y que va a concentrar obviamente todas las miradas. Sí, según trascendió en Off the Record, el primer orador designado por Unión por la Patria, recordemos que esto va a suceder en el bloque más finalizando la sesión, va a ser Juan Marino, que es un diputado nacional que levantó bastante el perfil en los últimos años. Él le había tocado reemplazar en su momento a Sergio Massa y se convirtió en una de las voces más autorizadas en materia de denuncias, ¿no? Por distintos casos de corrupción que fueron atravesando la gestión de Javier Milei desde el 2024, cuando estalló la situación de la criptomoneda Libra, hasta, bueno, pasando por la cuestión de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y ahora la cuestión vinculada a los viajes de Javier Adorni, que en realidad fue una causa que fue archivada por la justicia, pero eso no lo deja exento de, bueno, investigaciones judiciales que tienen que ver con el crecimiento patrimonial y supuestos delitos por enriquecimiento ilícito. Entonces va a ser Juan Marino el primero que va a disparar la discusión
sobre estas cuestiones, pero antes, en el primer bloque, van a estar tomando la voz los diputados nacionales de la izquierda, que también son diputados, digamos, con un perfil verborrágico y de instalar estos temas con mucha fuerza, con mucha contundencia, así que bueno, va a ser para alquilar balcones, ¿no? En uno de los balcones va a estar justamente el presidente de la Nación, que lo confirmó en un estudio de televisión, y va a estar, como dijiste vos, Juanpi, su hermana, la secretaria general de la presidencia, bancando a su jefe de gabinete. Sí, hay que ver, Seba, también me parece muy relevante qué tono va a utilizar el jefe de gabinete, que en sus últimas expresiones en X ha decidido volver a un tono confrontativo, chicanero, por así decirlo, y hay fuentes del oficialismo que anticipan que algo de eso se va a ver en la sesión al momento de contestar las preguntas, algo de eso se va a ver al momento justamente de responder. Sí, está en el terreno de las especulaciones. Cuando le consulten sobre estos departamentos, estas propiedades que fueron surgiendo en este lapso de los últimos 2 años, se supone que Adorni podría responder generalidades, como diciendo, bueno, eso está analizándose o investigándose en el expediente judicial, pero también podría tener bajo la manga una carta a jugar, que es correr a los diputados del kirchnerismo por la supuesta falta de presentación de la declaración jurada, ¿no?, sobre sus propias situaciones patrimoniales, así como para meter a todos en el mismo barro y de esa manera salir lo más ileso posible. Sabemos que la presentación de Adorni va a ser, o es pensada desde el oficialismo como una suerte de pararrayos, ¿no?, como para absorber la descarga eléctrica que va a impulsar la oposición y de esa manera contener el daño y poder pasar de página de una vez por todas, ¿no?, porque es un tema que sigue persistentemente en la agenda pública, aunque empezó de a poquito a mermar, ¿no?, la cuestión de Adorni. Bueno, hace un par de segmentos entrevistamos a la diputada Giudice, que había adelantado la historia de Profol. Yo la verdad que no tenía la menor idea. Sí. ¿Usted puede ayudarnos con placas a recordar esta cuestión? Sí, perfecto. Obviamente la vamos a ir acompasando con las placas, que ya las está preparando producción, y tiene que ver con un proyecto que presentó la diputada nacional, que además es secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudice, con procedencia del PRO, sobre un régimen especial de control de Propofol. Es una iniciativa para optimizar la trazabilidad y generar un control más exhaustivo de los stocks de las ampollas de Propofol, y también obligar a los establecimientos de salud que ante digamos, eventos adversos, como pueden ser faltantes de ampollas de Propofol, notifiquen fehacientemente y de manera inmediata a las autoridades para poder generar una respuesta frente a eventuales crisis sanitarias, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla, el objetivo, y esto responde a una situación particular que es de público conocimiento y tiene que ver con algunas muertes evitables que se sucedieron semanas pasadas. Por ejemplo, la de un enfermero de 38 años, de apellido Salazar, que perdió la vida después de haber administrado ampollas de Propofol que habrían sido fugadas o saqueadas del hospital italiano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en lo que fue una especie de sistema delictivo ilegal de sustracción de fármacos vinculados a drogas anestésicas, principalmente Propofol, pero no únicamente, con el objetivo de la venta para la utilización privada con fines recreativos, ¿no? Es una droga peligrosísima, el Propofol, por el principio de acción farmacológica que actúa sobre neurotransmisores o receptores que tienen como efecto una depresión profunda del sistema nervioso central y en el peor de los escenarios puede provocar la muerte por paro cardiorrespiratorio, que es lo que sucedió con estas dos personas, el anestesiólogo de 38 años y también un enfermero de 32 años que fue encontrado sin vida, fallecido en su departamento con ampollas de Propofol tiradas en el piso de su departamento. Así que frente a esa situación, recogió el guante la diputada Silvana Giudice, que además ella ya venía trabajando un tema similar, que después tengo entendido que vos, Juanpi, vas a hacer zoom sobre esa problemática que tiene que ver con el problema del fentanilo contaminado,
que provocó la mayor crisis, la mayor catástrofe sanitaria desde la crisis del propolio a principios de la década del 90, ¿no? Así que bueno, eso se tomó como insumo para crear una comisión investigadora que elaboró una serie de conclusiones y recomendaciones de salud pública. Y hoy, o ayer, perdón, un grupo de familiares presentó un proyecto también, ¿no? Para... El viernes, Seba. El viernes pasado. De hecho, justamente vos sabés que Giudici estuvo en una reunión con los familiares de fallecidos por fentanilo y conversaron justamente de manera muy positiva acerca de esta iniciativa. Está muy bien. Bueno, sigue la diputada Silviana Giudici muy pendiente de este tipo de iniciativas que lo que buscan es alinear al sistema público argentino en los máximos estándares de seguridad del paciente a nivel internacional. El problema es que en la actualidad no hay un control claro, no hay reglas claras sobre control de faltantes o de descartes por rotura de ampollas o por material sobrante, y eso genera falta de precisión sobre el control intrahospitalario de los stocks, ¿no? Y eso puede desembocar en, bueno, situaciones como estas, ¿no? El desvío, el robo de fármacos, de drogas anestésicas para su venta por izquierda, ¿no? En circuitos en negro que pueden derivar en situaciones muy peligrosas como la muerte de personas. Sí, totalmente, Seba. Vos sabés que lo que suele suceder es que hay muchas disposiciones, pero faltan proyectos de ley. Es un tema que siempre están abordando esta clase de diputados que están muy consustanciados con la problemática. Seguro. Bueno, como parte de esta iniciativa que busca, bueno, endurecer o hacer más estrictos los controles, lo que recomienda la diputada en esta propuesta es incorporar el Propofol dentro del listado de medicamentos de alto riesgo de la ANMAT. Eso que tenemos en pantalla es la última placa. Le pido a la producción si podemos volver para atrás, rebobinar un poquito. Decíamos recién que, bueno, no hay demasiado control, no hay demasiada precisión sobre, bueno, los stocks de Propofol. Eso puede derivar en faltantes que conduzcan a una crisis como la que vimos, que derivó en la muerte de personas. Y el proyecto, bueno, además de establecer esto que decíamos recién, también establece algunos parámetros para el almacenamiento y la custodia física bajo condiciones muy estrictas, ¿no? Bajo llave o código y con la custodia a cargo exclusivo del jefe de farmacia o del servicio de anestesiología. Bueno, recordemos que por su nivel de peligrosidad, el Propofol no es un fármaco que sea de venta pública, de venta libre en las farmacias, solamente se distribuye entre laboratorios, droguerías y establecimientos de salud bajo condiciones de receta archivada. Pero bueno, después suceden situaciones como la que vimos cuando un grupo de residentes y anestesiólogos desvían fármacos para su uso privado, y por eso justifica la presentación de este proyecto de ley. Bueno, para mejorar la trazabilidad se establece que los establecimientos de salud deberán llevar un registro obligatorio de administración consignando la identificación del medicamento por lote, por dosis, también consignando la identidad del paciente, pero protegiendo los datos personales, la fecha. También se tiene que incluir el nombre del profesional, de manera tal de llevar un monitoreo mucho más minucioso y ante cualquier eventualidad, como puede ser adversa, ¿no? Como puede ser, bueno, esto que decíamos recién, el desvío de fármacos, las personas que son identificadas como responsables se exponen a sanciones penales, ¿no? Ya sea por omisión o por inobservancia de esta ley. Por último, los establecimientos tienen el deber obligatorio de notificar fehacientemente y de manera inmediata ante la pérdida, desvío o evento adverso vinculado al Propofol y o medicamentos incluidos en el listado de medicamentos de alto riesgo de la autoridad de aplicación, que es ANMAT. Y por último, compartimos con la audiencia un textual de la diputada Giudici. Ella dice que con este proyecto proponemos reglas concretas para que cada pérdida, desvío o evento adverso sea reportado de inmediato a las autoridades competentes. El control exhaustivo debe hacerse desde la ruptura de la ampolla hasta su disposición final en el paciente, o bien hasta su descarte en el caso de sobrantes no utilizados. Por eso son los establecimientos hospitalarios los que deben actuar de inmediato a fin de que no vuelvan a ocurrir fugas como las que provocaron las muertes recientes.
Bueno, cuando regresemos, igual nos queda un par de minutos para poder anticipar lo que vas a hacer luego, porque escuchando con atención lo que dijo Adida y tomando nota sobre el Profol, el tema de fentanilo fue un asesinato en masa. Más allá de los enfermeros, nada más ni nada menos, o ayudantes de enfermería que robaban. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso. Opioides. Opioides, sí. Que en algunas fiestas, saquetón y a volar. Pero lo que me llama la atención, me lo contó recién la diputada Judice, ¿vieron esas bolsas para poder respirar en momentos de emergencia que usan algunos clínicos? Había, para aquellos que participaban en la locura, no solo del robo, sino de estas fiestas descontroladas, y le facilitaban estos opioides para poder retornar y reanimarse. Es tan mortal que en el camino quedaron mucha gente. Sí, es perverso. Mucha gente, el tema del fentanilo, porque el tema de la trazabilidad. 114 personas según la causa judicial que lleva adelante el juez de La Plata, Ernesto Kreplak. Es en el caso del fentanilo. En el caso del Propofol es un sedante opioide que tiene... Bueno, por algo hay tantos controles sobre los anestesistas, ¿no? Claro, y de hecho a muchos le han sacado la matrícula por haberse pasado. Claro. Se han generado también eventos, a lamentar en hospitales públicos por haberse pasado con la administración de la dosis, ¿no? Tal cual, tal cual. Después te voy a dar algunos detalles, Horacio, pero este tema tuvo que tener la mirada del ADMAT el año pasado, en septiembre, con una disposición que después vamos a detallar, que tiene que ver con... ¿Pero fue deliberada esa actitud? El tema es que, ¿o cómplice? El tema es que la disposición llega luego de las muertes, de las 114 muertes por fentanilo. Cuando todo ya pasó. Sí, y además hay que tener en cuenta otro tema. No solamente tiene que ver, tenemos que poner la lupa sobre las muertes, sino también sobre las personas que quedaron afectadas por ese fentanilo contaminado. Que lastima totalmente todo el sistema nervioso. Hay personas que quedaron con lesiones para toda la vida. Para toda la vida. Estamos... Vamos y venimos. Dale. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994,
el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bueno, aquí estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Hace instantes Sebastián Adida nos explicaba el control de Propofol, pero la palabra fentanilo, hasta que aprendimos de qué se trataba, cómo, por qué. Hay una vieja canción de Serrat, no sé, la palabra es vieja, hay una canción de Serrat que dice: es necesario que un hombre muera para que otros sepan de qué se trata. Dolorosamente, por el tema del fentanilo, quedaron en el camino muchos y muchas. Y estoy leyendo, querido Juan Pablo Cábana, que familiares de fallecidos, precisamente por el fentanilo, lo que están impulsando es un proyecto de trazabilidad de medicamentos. Entonces, ¿qué significaría esto? Buscar una seguridad farmacológica y, por supuesto, evitar el desvío de sustancias peligrosas al mercado negro. Robo, vendo, juego y en el medio la vida y la muerte todo el tiempo. A ver de qué se trata. Sí, como vos decías, Horacio, se trata de un proyecto de ley que está tratando de asegurar que aquellos fabricantes de ciertos productos farmacológicos que tienen una incidencia prácticamente letal sobre la vida y la muerte de las personas tengan un control específico, que tengan una normativa, que además se asegure también la trazabilidad de los medicamentos, como vos bien decías, Horacio, es decir, que los lotes, a partir de que salgan de producción y lleguen a las distintas farmacias o a los distintos hospitales, tengan un monitoreo digital, es decir, un conjunto de acciones que no se vieron desde la visión de los familiares y también de muchos legisladores involucrados en la problemática, en la crisis sanitaria del fentanilo que estalló por el mes de marzo en un hospital de La Plata, que se fue extendiendo a lo largo de todo el país y que motivó una causa judicial que indaga sobre esos fallecimientos y que lo está llevando el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud, Kreplak, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, me olvidé el nombre de Nicolás Kreplak. De Nicolás Kreplak. Muchas gracias, Seba, por el apunte. Vamos a estar viendo algunas imágenes de lo que esto significa. El encuentro se produjo el viernes de estos familiares que están impulsando este proyecto de ley. Se reunieron con muchos legisladores que están siguiendo la problemática, que además tienen ciertos proyectos de ley sobre el tema. Una lo mencionábamos hace un ratito, que es Silvana Giudici, que también estuvo en ese cónclave, que justamente están buscando que exista una ley para los medicamentos de alto riesgo. En la siguiente placa, lo que nosotros también vamos a encontrar es que a raíz de lo que sucedió, actualmente hay solamente una disposición de la ANMAT, que es la 6223/2025 del 3 de septiembre justamente del año pasado, que busca un control uniforme de muchos medicamentos, entre ellos el fentanilo, el propofol, ahí me salió, la ketamina, oxicodona, entre muchos otros, y que intenta asegurar que las cuestiones, lo que sucedió el año pasado, no se vuelva a repetir.
Hay algo que repiten siempre, insisten en el Ministerio de Salud cuando se consulta sobre este tema, es que es verdad, no hay una ley, que falta una ley, y que a través de los últimos años se realizaron distintas disposiciones. Entre las disposiciones que hubo a lo largo de los años sobre el control de los medicamentos, resaltan que en el año 2016 la ADMAT dejó de considerar al fentanilo como un medicamento con trazabilidad, lo que generó, dicen, la crisis sanitaria del año pasado. Por lo cual esta disposición busca que situaciones como las que se sucedieron no vuelvan a aparecer en el radar ni afecten a los medicamentos. Pero lo cierto es que falta una ley como la que están pidiendo los familiares. En la siguiente placa también vamos a encontrar otras de las características que tuvo este encuentro, sobre todo del lado de los participantes: Marcelo Pagano, del bloque Coherencia fue uno, Esteban Paulón, de Innovación Federal también otro, Romina del Pla, Cristian Castillo, por el Frente Izquierda, otro de los involucrados, y Pablo Sherlin, también de Unión por la Patria, se hizo presente, que dicho sea de paso, son legisladores que el año pasado integraron la comisión investigadora del fentanilo, que dio, como decía Seba en el primer bloque, 20 recomendaciones sobre lo que se tendría que haber hecho y lo que se debería hacer a partir de ahora con estos medicamentos de alto riesgo. Se hablaron en ese encuentro mucho de las iniciativas, por ejemplo, de Shuichi sobre Propofol, tratando de tomar algunos de los puntos más relevantes, como lo mencionaba Seba, y también de otros proyectos que tienen, a su vez, diputados como Giuliano y Pagano, acerca del control de los medicamentos. En la siguiente imagen también vamos a encontrar otras características que, por ejemplo, la ADMAT entre 2018 y 2024 hizo ciertos trabajos acerca de los medicamentos de riesgo. Hubo innumerables reportes por desvíos de calidad, con muchos confirmados. También hubo expedientes por irregularidades, ahí estamos hablando de por lo menos 65, los cuales llevan a los familiares fallecidos por fentanilo a recoger un montón de estos inconvenientes y plasmarlos también en un proyecto de ley para que justamente no se repitan. Es decir, lo que están diciendo es que hubo muchos problemas a lo largo de este año, justamente porque el fentanilo y otros medicamentos no tuvieron trazabilidad, y que no se pueden volver a repetir estas situaciones. Por ejemplo, en noviembre de 2024 se detectaron irregularidades críticas en el laboratorio HLB Ramallo, y que esto también fue apuntado por la presidenta de la comisión, Mónica Fein, que vamos a estar hablando un poco en instantes, sobre también las irregularidades que cometieron muchos de los laboratorios a cargo de la producción de estos productos. Que también hay que decir que los laboratorios y aquellas personas que estuvieron a su cargo están siendo indagados, por ejemplo García Furfaro, por el juez Kreplak, ¿sí? Hay que ver qué determinación, qué sentencias se encuentran, pero por lo menos hay muchas pruebas, muchos indicios de que hubo errores evidentes que permitieron que un lote de fentanilo contaminado se distribuya por un montón de hospitales y se permitan 114 muertes y también decenas de personas que fueron afectadas, algunas con lesiones de por vida, de la cual todavía no se tiene un registro cabal. Es algo que que la justicia está indagando a través de las historias clínicas de muchos de esos pacientes que tuvieron contacto con el fentanilo adulterado. En la siguiente placa vamos a encontrar que los familiares recomiendan expresamente que en la ley existan justamente inhibiciones, prohibiciones, es decir, que los controles sean totalmente exhaustivos. Y recuerdan que en febrero de 2025 se emitió una advertencia insuficiente y mal comunicada por parte de la ADMAT sobre los productos farmacológicos. Es decir, se están recogiendo muchas de las cuestiones que sucedieron a lo largo de estos años para plasmarlas en el proyecto de ley que están impulsando y que por lo menos tuvieron una primera aproximación con los legisladores de distintos bloques. En la siguiente
placa también vamos a encontrar que justamente la causa está tramitada en el Juzgado Federal número 3 de La Plata, a cargo de CREPLAC, y a raíz de este caso también hay que mencionar que no solamente hubo una disposición de la ANMAT, sino también una auditoría interna sobre qué sucedió, sobre todo justamente por la falta de controles del organismo que hoy depende del Ministerio de Salud de Mario Lugones. Dicho sea de paso, es una auditoría que todavía no finalizó, como otras auditorías que también el año pasado fueron anunciadas por el oficialismo y de la cual también tienen los ojos de la AGN, ¿sí? El organismo que se dedica a controlar al Estado, justamente también se involucró en esta problemática y promete por lo menos dar un pantallazo, una mirada sobre la responsabilidad de los controles que partió de parte del organismo que depende del Ministerio de Salud. Un tema que, bueno, según la causa, en la causa figuran que existieron 111 fallecidos. Para los familiares hubo 114 personas, y lo que se va a buscar determinar a lo largo de este año, Horacio, es también qué personas también fueron perjudicadas por este lote. Un tema que generó una conmoción nacional y que incluso motivó que distintos ministros se explayaran y empezaran a opinar sobre el tema. El más reconocido fue Federico Sturzenegger, que vos te acordarás, Horacio, que en medio de los cruces, en medio de un Mario Lugones ofreciendo explicaciones, la ANMAT generando también ciertos comunicados, bueno, después generó esta resolución que mete e involucra un montón de productos acerca de esto. Dijo que la ANMAT no tendría razón de ser. Bueno, estoy un ratito. Es todo un tema, la cuestión en las escuelas, el tema de la violencia. No solamente como es la agenda se ha convertido, sobre todo la agenda periodística, se ha convertido en la misma velocidad, se va comiendo una noticia a la otra, no importa la magnitud de la noticia. Va a alguien, un adolescente, mata a un compañero, hiere a otro, es título y de pronto se come, se va y se disuelve. Al día siguiente aparece un cartel o un adolescente que dice: hoy vengo a matar a y en la avalancha de noticias y en la avalancha de información, cuando vos despejás la espectacularidad, además de los soportes y compañía, algo pasa en la vida cotidiana. Nicolás Trota fue ministro de Educación, hoy es diputado. Y le preguntamos sobre violencia en las escuelas. Y esto dijo. Lo primero es, el gobierno no puede incentivar las armas en los hogares de los argentinos. Lo más importante, si vamos al caso extremo, porque creo que el problema de la escuela es la violencia, que es reflejo de la violencia social, ¿no?, de este mundo que vivimos. Pero lo principal es el desarme de la sociedad. Un arma no genera mayor seguridad. Un arma no promueve más tragedias. Porque además, en los Estados Unidos, como en Argentina, cuando se producen estas tragedias, en la casi unánime de los acontecimientos, el arma es legal. Es un arma legal sustraída por un menor a un adulto del hogar, ¿no? En el caso de la Argentina ha sido, ¿no?, en algunos de los casos, armas de personas relacionadas a las fuerzas de seguridad o a las Fuerzas Armadas que no estaban siendo resguardadas de manera correcta. Entonces creo que el desarme y los protocolos para el no acceso al arma es un punto central. Y después, por supuesto, el abordaje, ¿no?, preventivo en términos de la violencia en términos general. Creo que no tenemos que subestimar esta problemática, pero tampoco podemos llegar al extremo que los chicos no pueden ir con mochilas a las escuelas, ¿no?, como han hecho algunas provincias. Me parece que es muy importante el diálogo, muy importante la articulación con las familias, ¿no?, con muchas familias que también están transitando situaciones muy complejas. Bueno, estaba prestando atención mientras escuchaba a Trota. Uno está en la vida cotidiana, ¿no? Vida cotidiana. Vidas personales, o la historia maravillosa de Cábana, que vio por primera vez a su niño en sus 5 meses gestándose en el vientre de la madre, a Dida contándole historias paralelas incluso de una generación.
Estamos todo el tiempo analizando qué va a decir uno, qué va a decir el otro, cómo se van a trabajar con verdades, cómo se van a trabajar idas y vueltas. Y mientras todo pasa, yo lo escribía muy temprano, mientras todo pasa, mientras la vida pasa, primero vino desde muy lejos, cruzó el estrecho de Magallanes, que en el sur de la Argentina, ¿viste el estrecho de Magallanes? Se está acercando a las costas argentinas un portaaviones impulsado con energía nuclear, uno de los más grandes que tiene Estados Unidos, que se llama Nieritz. Mientras todo pasa, el portaaviones nuclear también pasa. You understand me? Hay mundos que uno sabe que están más allá de los referentes que habla el presidente de los Estados Unidos, el intento, todo eso lo sabemos. Uno despoja que eso no es ficción. No el episodio del otro día, que ¿cómo puede ser? Yo soy un hombre que ahora en julio cumple 74, tenía 10 años y salía del colegio y el canilla, porque antes se vendían diarios en la puerta de todos lados, ¡mataron a Kennedy! ¡Mataron a Kennedy! Y vos sabías, y yo era un pibe de 10 años, sabía que Kennedy era el presidente de los Estados Unidos. Y lo habían baleado en Dallas. Y había... ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? Y después la vida fue. Y estaba trabajando yo en el diario La Atlántica con la máquina de escribir y dice un compañero, me acuerdo nítidamente, Horacio, lo que estás haciendo, anda a la Teletipo, antes las noticias venían por agencia de noticias, atacaron a Ronald Reagan. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, un republicano. La vida va. Y un día cualquiera te lo mataron a Lennon frente al Central. La vida va. Y el portaaviones nuclear, Pacífico, estrecho de Magallanes, sube por el Atlántico, está muy cerca ahora de Mar del Plata. You understand? ¿Me comprendes? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Un día, un general borracho y asesino, que fue Leopoldo Fortunato Galtieri, en la supremacía de su egomanía, en el balcón de la Casa de Gobierno usurpada del 76 al 83, pero estoy hablando del 82, arrogándose el desafío frente a conflicto Malvinas, si quieren venir, que vengan. Por supuesto que vinieron. Y usurparon y ahí están. Más, en estos días la cuestión Malvinas es un tema difícil a debatir. Entre el gobierno de Estados Unidos en inglés y Argentina, que presenta todas sus cartas. Si quieren venir, que vengan. Ya están. Hace un rato largo que están. Estrecho de Magallanes. Portaaviones nuclear. Qué bárbaro. Claro. Yo tengo que tener un espacio para contar historias, ¿no? Estaría bueno, sí. ¿Usted me estaba escuchando a mí? No. Sí, obviamente. La hora de Embom podría ser. ¿Tanto? No, es mucho. No. Bueno, hablando de otras cosas y más, ¿cuántos minutos queda, don Ari? 3 minutos. Vamos con la agenda. Me interesa mucho la agenda parlamentaria. ¿Usted tiene data, don Adida? ¿O tiene usted la agenda? Sí, básicamente. Más allá, el tema central es el tema Adorni, ¿no? Sí, Bueno, pero como tengo, eso es letra chica y esto es tele. Por ejemplo, ¿qué? No, lo más interesante tiene que ver con lo la más importante es de Adorni, ¿no? Adorni, que va a ser el jefe de gabinete. Hoy ya llegó la convocatoria oficial, va a ser a partir de las 10:30 de la mañana. Se va a estar presentando el jefe de gabinete para cumplir con la manda constitucional, con el artículo 101, que lo obliga a venir alternadamente a las dos cámaras del Congreso a hacer un informe sobre la marcha de la nación. Pero se da en una coyuntura muy especial que tiene que ver con hechos que lo comprometen personalmente por situaciones que deben esclarecerse sobre su patrimonio y sobre ciertos viajes y cierto estilo de vida que
empezó a exteriorizar a partir de que es funcionario, ¿no? Siendo un vecino de clase media de Parque Chacabuco, que no se le conocían, ¿no?, determinados consumos antes de su desembarco en la función pública. Bueno, la oposición tenía distintas estrategias. Hubo una reunión la semana pasada entre los principales referentes de Unión por la Patria y no se pudieron poner de acuerdo respecto de la estrategia, mientras que algunos decían que había que monopolizar las acusaciones y los ataques en torno a los temas de presunta corrupción. Otros decían que el tema ya no hace demasiada mella en la sociedad y que en definitiva le vas a servir en bandeja al jefe de gabinete un escenario para que él te devuelva esas mismas balas, recordando los casos conocidos de corrupción del kirchnerismo, y que es más efectivo en todo caso dejar al desnudo lo que ellos consideran las falencias del modelo económico, que se asocian claramente a los problemas de las familias argentinas para llegar a fin de mes. Bueno, no hubo acuerdo sobre cuál va a ser la estrategia y cada cual va a hacer lo que se le cante, Horacio, en el recinto. Uno espera que sea bastante desordenada, no es que va a haber una estrategia inteligente para ir acorralando al jefe de gabinete, que, como dijo en la introducción Juan Pablo, va a tener 1 hora para explayarse sobre distintos temas. Hay que ver si toca los temas atinentes a su situación personal o si va a tratar de hacer un resumen, como venía haciendo, respecto de los distintos aspectos de la gestión pública. Y después eso va a abrir camino a bloques o a tandas de preguntas que van a estar repartidas de forma proporcional al tamaño que tiene cada uno de los bloques políticos, ¿no? Primero va a haber alrededor de 50 minutos de preguntas que van a dirigir los representantes de bloques menores. Después va a contestar Adorni por el transcurso de 20 minutos. Ahí no sé si habrá un cuarto intermedio o no, eso está por verse, pero después vendrá las preguntas de algunos aliados del oficialismo, como son Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, está el PRO y la UCR dentro, y también el Interbloque Unidos. Responderá a Adorni por 20 minutos y después, sobre el final de la sesión, vendrán las preguntas de Unión por la Patria, donde quien va a tomar la posta en primer lugar va a ser Juan Marino, como comentamos al principio de este bloque. Así que bueno, hay que ver cómo se decanta finalmente, si el oficialismo logra una estrategia de reducción de daños para contener los embates que va a dirigir la oposición, que va a intentar obviamente capitalizar la situación y llevar agua para su molino. Sí, la preparación fue muy grande de Adorni, hace casi un mes que prácticamente está generando este informe con un equipo legal por un lado y también con un equipo político, con Javier Lanari, por ejemplo, y Aimé Meme Vázquez, su jefa de gabinete, a la cabeza. Bueno, buena vida para ambos. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Horacio. Para vos también. Pero no te vayas. Estás en Diputado TV. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué función cumple el Congreso?